Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Noemí Alessandra Reyes Cruz. El día de hoy voy a presentar los 6 temas que se vieron anteriormente en las clases de economía. Y para comenzar, vamos a empezar con lo que es economía. Economía. ¿Qué es? La economía es la ciencia social que estudia las leyes de la producción, distribución, intercambio y el consumo de bienes y servicios que el hombre necesita o desea. Las necesidades del hombre en casi todos los campos son superiores a los medios que dispone para satisfacerlas. De ahí se deriva la actividad económica. La economía, en otras palabras, es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos que cada sociedad requiere y por ende producir o adquiere mediante diferentes estrategias, de modo de satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles o intangibles. Investigando en Internet descubrí que hay diferentes autores que describen la economía de diferente forma. Como los renombrados economistas Samuel y Nordhaus definen la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Para Mark, autor del libro La economía en tela de juicio, la economía es el estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usar las personas. Los economistas Benjamin Peirce y Charles Sullivan, autores del libro Economía para Todos, proporcionan la siguiente definición de economía: estudio de los actos humanos en los asuntos ordinarios de la vida. Explica cómo logra que el hombre y sus ingresos y cómo los invierte. En el principio toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Con las culturas griegas, egipcias y romanas, el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza, debido al aprovechamiento de los esclavos y la mano de obra barata que obtenía tras las conquistas. Durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias, productos artesanales hechos a mano que sobraban. Estas constituían los principales núcleos económicos de las economías de la subsistencia. Influencia en la historia. Comienzo del estudio de la economía. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Economía en el Imperio Romano. La economía del Imperio Romano se caracterizaba por la agricultura y el comercio como actividades principales. El nacimiento de la economía como ciencia. Los estudios jesuitas de la Escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. Conocer más sobre la economía nos permite tener a la mano una excelente herramienta para entender la realidad económica de un país como el nuestro, una empresa o nuestro hogar. Sin embargo, para comprenderla más a fondo es necesario saber una serie de términos que a continuación desglosaremos. Macroeconomía es el estudio de la economía desde la perspectiva global, lo que significa que se toma en cuenta todos los indicadores o variables que a su vez pueden explicar un agregado económico. Cuando se habla de fenómeno o variables desde la visión macro, se refiere a aspectos como la inflación, oferta monetaria, productividad, entre otras. Microeconomía es una aproximación económica que se considera únicamente las acciones de los agentes económicos, como son las empresas, los trabajadores, los consumidores y los inversores, o los mercados específicos de uno u otro producto. Dicho de otra forma, se trata de un enfoque a los niveles individuales y no de un conjunto.
Economía mixta. Es aquella en la que algunos medios de producción son de propiedad privada y otros de propiedad pública. Economía de mercado. Es la forma como se organizan y asignan la producción y el consumo de bienes y servicios, la cual surge de un juego entre la oferta y la demanda. Oferta. Corresponde a la cantidad máxima de bienes o servicios que un productor está dispuesto a vender en el mercado a un precio determinado. Demanda. Hace referencia a la cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de personas está dispuesto a adquirir a un determinado precio. Inflación. Se refiere al aumento generalizado del nivel de precios en el mercado. Escasez. Surge como un producto de interrelación que hay entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacerlas. Producto Interno Bruto. Es un indicador económico que refleja el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país o región de un periodo de tiempo determinado. En economía existen más conceptos, como lo es la teoría económica, que es el conjunto de hipótesis, de modelos que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real. Política económica. Comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. Ley económica. Son leyes científicas que expresan el modo en que se producen los fenómenos de la vida económica. Establece básicamente la relación entre dos o más conceptos, explicando de este modo la forma en que se producen los hechos. Fenómeno económico. Eventos producidos por grupos de personas cuando buscan satisfacer y mejorar sus necesidades materiales. Problemas económicos. Conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Esto puede ocurrir tanto con los recursos de las naciones, organizaciones y personas. Otro concepto es necesidad, que es carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. También se utiliza esta palabra para significar obligación. Sus tipos son las necesidades educativas especiales, necesidades sociales, necesidades básicas y necesidades de Maslow. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre la motivación y las necesidades del ser humano. En ella afirmó que la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano genera de forma sucesiva otro tipo de necesidades. De esta forma, las necesidades humanas se clasifican de una forma jerárquica, y es lo que se conoce como la pirámide de Maslow. En la base se sitúan las necesidades fisiológicas, como la respiración o alimentación. A un nivel más elevado se encuentran las necesidades de seguridad. A continuación aparecen las necesidades de afiliación o aceptación social. En el siguiente nivel se sitúan las necesidades de reconocimiento y por último se encuentran las necesidades de autorrealización. Escasez. La escasez es la poquedad o mengua de algo, es decir, a una condición totalmente contraria de la abundancia. Así, aquello que es escaso o que padece escasez será siempre poco, pobre, falto o mínimo. Tipos. La escasez absoluta hace referencia a un recurso insustituible, o sea, que no tiene reemplazo en el mercado y cuya existencia, por ende, es limitada en cualquier sentido. La escasez relativa se refiere al costo de oportunidad de un bien o servicio reemplazable dentro del mercado. Esto es, cuando la disponibilidad de un bien se juzga en contraste con la de otro equivalente o con la cantidad de necesidades a satisfacer. También suele hablarse de una escasez artificial para referirse a la que genera intencionalmente un actor del mercado, como una tienda que acapara mercancía para generar un incremento en la demanda y poder subir algo de los precios. La economía es una ciencia muy amplia y profunda. Sus objetivos son ser eficiente, que es alcanzar todos los objetivos haciendo uso de la menor cantidad de recursos posible. Aumentar el empleo.
La tasa de empleo es un factor que influye mucho en la economía de un país, por lo cual es prudente mantenerla lo más alta posible. Distribución de recursos. Resulta importante para mantener la economía estable el hecho de distribuir de la mejor manera los recursos de la nación y lograr que exista igualdad de ingresos. Control de inflación. Busca mantener la estabilidad de la inflación en los precios, debido a que ésta impacta de gran manera sobre el desarrollo económico de un país. Lograr el crecimiento. El crecimiento debe ser constante con el fin de garantizar una mejor calidad de vida en el futuro. Características. Entre las principales características de la economía podemos encontrar que es fomentar el comercio. Es una ciencia social. Utiliza recursos limitados, distribuye los recursos y asocia el comportamiento humano con sus necesidades. La economía es indispensable en todo país, tanto para mantener en equilibrio a la sociedad como para satisfacer las necesidades básicas de cada habitante. De esta manera podemos decir que la economía estudia tres ámbitos importantes. Administración de bienes y servicios. Busca crear un sistema de extracción de materia prima. Uso de recursos limitados. Analizar cuál es la mejor forma o medio para satisfacer las necesidades de los habitantes del país a través de recursos limitados. Base de la sociedad. La economía se dedica al estudio y análisis de la sociedad que conforma la nación. Sociología. Porque si la sociología se ocupa de la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas y de la relación del hombre con su comunidad, parece lógica la conexión que los une a la economía, en la medida en que las relaciones económicas son inevitables en toda sociedad. Historia. Lo que acabo de decir es válido para sociedades de todos los tiempos, por lo que la posibilidad de estudiar el pasado de los fenómenos económicos y el establecimiento de conexiones con el pasado es la mayor aportación de la historia a la economía, cuya evolución depende también de los determinados momentos históricos. Geografía. Para la economía es importante conocer la ubicación en el espacio de los distintos bienes que satisfacen las necesidades humanas, y para esto la geografía es una buena aliada. Matemática. Esta es una relación obvia y necesaria, ya que la matemática brinda a la economía los elementos precisos para el cálculo de las variaciones cuantitativas de los fenómenos económicos. Estadística. Así como la matemática aporta los elementos que la economía necesita para hacer sus cálculos intrínsecos, la estadística reúne y compila de forma metódica y orgánica los datos numéricos que se refieren a los fenómenos económicos y los pone al servicio de la economía. Derecho. La actividad económica está regulada con normas jurídicas que establecen un marco común de actuación para todos los agentes implicados, asegurando así unas reglas del juego comunes para todos y una convivencia armónica que no genere tensiones. Existen varios pensadores a lo largo de la historia de la economía, pero yo escogí a tres. Adam Smith es considerado el padre del libre mercado, definió las leyes de la oferta y la demanda, marcó el comienzo de lo que se conoce como el periodo clásico del pensamiento económico y fue el primero en afirmar que la búsqueda del interés personal y el individualismo no son negativos para la sociedad. Joseph Stiglitz es considerado uno de los economistas más influyentes y un crítico de la globalización. Sus críticas a los economistas que defienden el libre mercado son conocidas, a quienes llama fundamentalistas del libre mercado, así como a algunas de las instituciones internacionales que respaldan el sistema económico. Milton Friedman, gracias a su enfoque monetarista, desarrolló nuevas teorías para el control de la inflación, considerado uno de los grandes economistas de su época. Recibió multitud de honores, incluidos el Premio Nobel de Economía. Bueno, este ha sido mi video. Espero haber abarcado la mayor parte de los temas. Para mí este parcial pues fue algo pues muy rápido, pero pues me quedó que la economía pues es parte de nuestra vida y pues tiene mucha relación con otras ciencias. Y pues lo vamos adaptando a nuestra vida, aunque no seamos unos grandes empresarios, sabemos que lo tenemos en nuestra vida, en cualquier cuenta o negocio pequeño que
existe eso. Y pues nada, me despido y